La semana pasada te subí al canal, primero un top 7 con películas de la temática Kung Fu. Películas que todo fanático del género debería de ver. Luego de eso te subí un segundo video, a continuación con los 7 títulos que todo fan debería de ver, solo que esta vez la temática fue el karate y las artes marciales japonesas, ya que también entraron algunas películas de samurái que no podían quedar afuera. En la caja de comentarios de ese video me dijeron que si quería encontrar 7 títulos de la temática Muay Thai, me resultaría muy difícil puesto que no existen tantas películas con esa orientación. En respuesta a eso, aquí veremos las 10 películas con temática Muay Thai que todo fanático debería de mirar. Si fuera por popularidad y por la popularidad de su actor, la película On Back debería de ubicarse en el primer lugar de cualquier videotop o ranking. Sin embargo, comienzo con ella este conteo simplemente para que veas la magnitud de los títulos que siguen a continuación. Me resulta difícil ya hablar acerca de On Back y sobre todo de Tony Jaa, no solamente por la gran cantidad de videos que he hecho sobre ellos y que lo puedes ver cuando quieras entrando al canal, sino porque no creo que exista mortal sobre la tierra que no hubiera disfrutado de esta obra maestra, de este genio del Muay Thai. Un despiadado gángster que roba la cabeza del Buda dejando el pueblo totalmente desprotegido. Sus habitantes buscarán a un guerrero para recuperar el Buda y enfrentarse a la banda de gángsters, encontrando así a Ting, un huérfano criado en el templo y alumno de Prakru, un amable monje experto en el ancestral arte del Muay Boran. Una oración antes del amanecer. Película del año 2017. Más allá de las peleas, más allá de la presencia del más puro Muay Thai en Tailandia, es una película fuerte. Es una película fuerte por su trasfondo, por estar basada en un hecho real, inspirada en la experiencia vivida por el británico Billy Moore, que sobrevivió a una dura experiencia en la cárcel más conocida y violenta de Tailandia, convirtiéndose adentro en un luchador. En un mundo de drogas y violencia, Billy se da cuenta que su mejor oportunidad para escapar es luchar en los torneos de Muay Thai. Durante todo el proceso, Bill encontrará a un hermano que lo guiará por el buen camino para encontrar la redención que tanto ansía. Los Guerreros del Fuego es una película que se estrenó el 21 de diciembre del año 2006 en Tailandia. Obtuvo un premio y 5 nominaciones. Un premio al mejor director, fue nominada a la mejor fotografía, nominada al mejor guión, nominada al mejor actor de reparto, a mejores efectos visuales y nominada a mejor maquillaje. La historia de esta trama se desarrolla en Tailandia durante los años 20. Un joven intenta vengarse después de que un asesino acabara con la vida de sus padres. Cuando cree encontrarlo en una pequeña población del norte de Tailandia, se da cuenta de que en realidad ese asesino es un poderoso brujo. Aún así, intentará matarlo y saciar su sed de venganza. Fireball es el nombre que recibe una película del año 2009. Traducido como bola de fuego, proviene de la concepción de un deporte creado en China, parecido al baloncesto, pero con artes marciales, y que en algunos casos es jugado con un esférico en llama, o sea, prendido fuego, de ahí su nombre. En la trama de esta película, el hermano gemelo de Tan se encuentra en coma tras practicar este peligroso deporte llamado bola de fuego. En busca de venganza, Tan decide formar un equipo para poder participar en una violenta competición y encontrar al culpable. Largometraje escrito y dirigido por el cineasta tailandés Thanakorn Phangsathorn, conocido en el ámbito cinematográfico por títulos cargados de acción. En esta ocasión, decide ponerse detrás de las cámaras para llevar a la gran pantalla una historia que combina la acción con las artes marciales y el deporte. Beautiful Boxer es otra de las grandes películas basada en una historia real. Esta película en especial nos cuenta la historia de Parinja Jarenpol,
conocido popularmente como Nong Tom en Tailandia. Parinja es una boxeadora tailandesa, ex campeona de Muay Thai, modelo y actriz, nacida el 9 de junio del año 1981. Convencido de que es una chica encerrada en un cuerpo de chico, intentará ganarse la vida con este deporte masculino y letal para lograr su objetivo de femineidad. Beautiful Boxer se adentra en la vida de Nong Tom, su infancia, su adolescencia como monje viajero, sus días en los campamentos de boxeo y todos los combates en los que vence a la mayoría de sus oponentes. Nacido para luchar del año 2004. Este es un título de acción de serie B, sin demasiadas pretensiones a nivel cinematográfico, que se acoge a los clichés del género. Esta película fue calificada por los expertos cinéfilos como un film tailandés de escaso presupuesto. Sin embargo, si tú no eres un analista de cine que busca coherencia en imágenes y los fotogramas por segundos en las secuencias, puede ser que encuentres interesante una historia simple con muchísima acción y peleas de Muay Thai. Doug es un policía que acaba de perder a su compañero en una redada antidroga. Para desconectarse del trauma, se toma unas vacaciones y decide acudir junto a su hermana y a un grupo de deportistas de élite a una exhibición benéfica en un poblado de las montañas. El descanso se trunca cuando unos guerrilleros asaltan la aldea y provoca una matanza que solo podrá detenerse cuando el grupo se rebele, haciendo uso de sus habilidades atléticas y de combate. Van Gogh Knockout es una película del año 2010. Exactamente igual que el anterior título, si tú eres un analista de cine que busca la expresividad correlativa de los actores y la coherencia técnica en los fotogramas y la iluminación, te recomiendo que salgas de aquí y te mires El mayordomo de la Casa Blanca. Ahora, si lo que querés ver son peleas de Muay Thai, Van Gogh Knockout es el título que tenés que mirar. ¿Qué pasa en esta trama? Resulta que después de ganar un concurso para protagonizar una película en Hollywood, un grupo de estudiantes de artes marciales celebra organizando una fiesta. Sin embargo, todos se drogan y se desmayan mientras celebran. Cuando se despiertan, son atacados y pronto algunos de sus amigos han sido secuestrados. Rápidamente, se enteran de que un grupo de asesinos los persiguen y que las competencias pueden no haber sido lo que parecía. La única forma de sobrevivir es pelear para salir y rescatar a sus amigos. Chocolate del año 2008. Luego de ver a Ong Bak en el año 2003 y a Tony Jaa, todos pensamos que nunca más volveríamos a mirar una película y un actor con tan buenas cualidades coreográficas. Esto fue hasta que el mismo director de Ong Bak, Prachya Pinkaew, nos presentó en pantalla a la gran estrella femenina Yeja Janin. Era como si Tony Jaa tuviera una hermana gemela o una especie de clon femenino de él mismo. La trama comienza con una disputa entre dos mafias, una liderada por una yakuza llamado Masashi y otra liderada por un tailandés sin escrúpulo que se enfrenta por el territorio. Masashi comienza a tener una relación amorosa con una ayudante de la otra mafia y al enterarse del jefe tailandés provoca que la pareja se separe y Masashi viaja a Japón, pero fruto de su relación nace una niña Zen que sufre de autismo. Cuando la niña se convierte en una adolescente, empieza a desarrollar habilidades misteriosas que ve en la televisión y un entrenamiento de Muay Thai, el cual comienza a practicar en su casa. Lo bueno de colocar una película de Tony Jaa en los primeros puestos es que nadie te va a cuestionar si es buena o es mala. Es Tony Jaa, punto. Y si el video trata sobre Muay Thai, obviamente ya está. No necesitamos mucho más preámbulo. Thai Dragon, también conocida como Dragón Protector, nos relata una historia típica de Tailandia. Ham se niega a vender a Hom, su elefante, a Churat, un comerciante que planea revenderlo a uno de los secuaces del gángster. Cuando Hom desaparece, Ham va a buscar a Churat, pero lo encuentra muerto.
En ese momento, las dos sobrinas del comerciante entran y asumen que fue Ham el asesino de su tío. A partir de ese momento, y con la única ayuda del agente del Interpol, Mark, Ham deberá iniciar una carrera contrarreloj para demostrar su inocencia y además recuperar su elefante. Y hablando de obligaciones, nobleza obliga, recordarte que todos estos títulos de películas y los que vendrán a continuación los puedes encontrar abajo en la descripción de este video, un link directo a ellos para que los mires si te interesa alguno luego que terminemos este top. Haymaker del año 2021. Luego de todos estos títulos expuestos, ¿qué podía recomendarte en el 1? Pues bien, te voy a recomendar una película reciente, del año 2021. Esta película sigue la historia de un luchador de Muay Thai retirado, cuyo nombre es Sasso, quien trabaja como portero. En la historia, rescata a un atractivo intérprete transgénero, cuyo nombre es Ruiz, de un malvado matón. Se convierte así en su guardaespaldas, protector y confidente. La relación lleva al luchador retirado a hacer un regreso inesperado a las peleas, arriesgando no solo su relación, sino su vida. Es una historia sobre la dignidad humana y el amor que tiene mucha, pero mucha acción y Muay Thai.